Lección 7. Las copas de la ira. Apocalipsis 15, versículo 1 a Apocalipsis 16, versículo 21. Y como siempre, espero que hayan podido meditar, y si no meditar, al menos leído de antemano estos capítulos para poder seguir la exposición con mucha más facilidad. Y siendo 2 capítulos, déjenme intentar dar un breve resumen sobre cuál es el significado o cuál es el tema principal de estos 2 textos. Y para efectos de que pueda ser más claro, he puesto este resumen en sus guías de estudio. Y este resumen en realidad es una cita tomada del libro Un comentario abreviado de G.K. Beale. Y así dice el resumen. El propósito de esta recapitulación es explicar más ampliamente el alcance y la aplicación de los juicios de Dios del Éxodo de los últimos días. Déjenme ir un poco lento para que los conceptos que ustedes ya tienen en su mente puedan ser refrescados. Nuevamente, el propósito de esta recapitulación, o sea, tenemos ante nosotros una vez más la narración del mismo evento. Por eso se le llama una recapitulación. El propósito entonces de esta recapitulación es explicar más ampliamente, o sea, ya se ha explicado, pero con esta recapitulación se va a abundar los juicios de Dios del éxodo de los últimos días. Hubo un éxodo para el pueblo de Egipto, en Egipto, pero ese éxodo anunciaba un éxodo mayor, lo que está viviendo la iglesia, que comienzan a ser explicados con las trompetas. La visión de las trompetas, si nosotros recordamos, puede ser comparada a imágenes parciales y las copas a fotografías completas. O sea, las trompetas nos narraron parte de los juicios de Dios, las copas nos van a dar la imagen completa. Las copas revelan más claramente que las trompetas son predominantemente plagas dirigidas contra la humanidad incrédula. Demuestran la omnipotencia única e incomparable de Dios, como también su justo juicio. Estas plagas revelan la dureza de corazón de los incrédulos y el hecho de que son castigados debido a tal dureza que se expresa en su idolatría, impenitencia persistente y persecución de los santos. Si quieren saber de qué trata Apocalipsis 15 y 16, ese es el resumen. Es una ampliación de lo que ya se nos dijo en las trompetas. Es una ampliación de cómo Dios juzga a aquellos que permanecen en su idolatría. Hermanos, esto sucede desde la muerte y resurrección de Cristo hasta su segunda venida. Ese es el resumen. Eso es lo que vamos a ver en el resto de la lección. Y para esto vamos a seguir una estructura sumamente sencilla. En primer lugar, vamos a ver la introducción. Antes de que se hable de las 7 copas, hay una introducción. Esta introducción es el cántico que hacen los santos glorificados por los juicios que vienen de Dios. Y en segundo lugar vamos a ver las 7 copas.
Así que comencemos con la introducción. Un nuevo cántico. Esta sección nos introduce a las copas por medio del canto de su pueblo. Lean conmigo Apocalipsis 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. De hecho, tenía pensado enseñarles un precioso himno con este texto. Hay un himno. Y justo esta semana en nuestro devocional familiar lo pudimos aprender en casa, y a lo mejor la próxima semana o al final lo intentamos aprender, porque este es un cántico y la iglesia debe unirse a este cántico. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Y por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Juan está viendo que hay ángeles que traen las plagas postreras, con las cuales la ira de Dios se consuma. En el mar de vidrio están parados los santos. Probablemente el mar de vidrio es una referencia al mar que el pueblo de Israel pasó. El mar representa los ataques del maligno contra el pueblo de Dios. Y esto tiene mucho que ver, porque dice que los que están parados son los que han vencido a la bestia, su imagen y la marca. Están parados sobre el mar, siendo el mar un símbolo de los ataques contra la iglesia, y están parados sobre ese mar de vidrio como vencedores. Eso es lo que está viendo Juan. Ve a los ángeles con las 7 plagas postreras, pero al mismo tiempo está contemplando a los santos glorificados que han vencido. Aquellos que han vencido sobre la bestia, cantando al Señor. ¿Y qué cantan? ¿Qué cantan? El cántico de Moisés. Esto no se refiere a un canto literal que Moisés hizo. Esto más bien es otra analogía al Éxodo, hermanos. ¿Qué pasa cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, pasa por el mar? Lo que inmediatamente tenemos es el cántico de Moisés. Este cántico es un canto de liberación. Está en el capítulo 15. Cantaré a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Por qué está cantando Moisés después de haber pasado por el mar rojo? Está cantando por 2 razones. Canta porque han sido liberados, pero cantan porque sus enemigos fueron juzgados con las muchas aguas. Es por eso que dice Juan: vi al pueblo de Dios cantando el cántico de Moisés. Esto no quiere decir que grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Fueron las palabras que Moisés entonó, sino que está diciendo, así como Moisés cantó después de haber sido liberado y sus enemigos juzgados, así ahora estos santos están cantando en un estado glorificado. ¿Por qué? Porque han vencido, porque vencieron a la bestia, vencieron su marca. ¿Cómo vencieron la bestia? ¿Por medio de hacer guerra y ganar la guerra? No, por medio de permanecer fieles a la palabra del Señor y su testimonio. Esa es la forma en la que los cristianos vencen, siendo fieles al testimonio de Jesucristo. Pero si prestamos atención,
No solo cantan por la victoria que ahora tienen. Vean por ejemplo el versículo 4. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Los juicios de Dios se han revelado. Las plagas están a la mano. Las copas están en su máxima capacidad para derramarse. Señor, sea alabado porque tus juicios se han manifestado. Hermanos, esto nos hace preguntarnos: ¿es correcto gozarnos en los juicios de Dios? ¿Es correcto orar por los juicios de Dios? Hermanos, ya hemos visto que es correcto orar por los juicios de Dios. Los santos claman en su estado glorificado. Las almas de los decapitados claman en su estado glorificado. ¿Hasta cuándo? Aquellos que ya no pueden tener una sed de venganza equivocada. Aquellos que han sido perfeccionados de toda mala intención, cantan delante del trono: ¿hasta cuándo, oh Señor, harás justicia de tus adversarios? ¿Hasta cuándo irás a juzgarlos? Ya hemos visto que debemos orar por los justos juicios de Dios para que sus atributos de justicia se manifiesten. Ahora la pregunta es: ¿debemos cantar los juicios de Dios? ¿Debemos alegrarnos? Este texto nos dice: debemos cantar y alegrarnos por los juicios de Dios. Debemos alegrarnos y cantar por el derramamiento de las copas de Dios. Grandes y maravillosas son tus obras. ¿Por qué? Porque tus juicios se han manifestado. Ellos cantan porque Dios es grande, porque Dios es magnífico, pero ellos cantan porque sus juicios son verdaderos y justos, y porque el Cordero ha desatado las copas en contra de las naciones que se oponen a este Rey. Cantan entonces porque los juicios de Dios se están manifestando. Esa es la introducción. Qué hermosa introducción, ¿no es así, hermanos? Vamos a ver muchas calamidades en las copas. Las copas son calamidades. Pero antes de ver esas calamidades, vemos al pueblo redimido de Dios cantando por esa manifestación, porque justos son sus juicios. Así que teniendo esa introducción en nuestras mentes, seguimos en el capítulo 15 y pasamos al desarrollo de las 7 plagas. Vean versículo 6. Desde el 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios. Eso es por lo que están cantando. Gracias, Señor, porque tus juicios se están manifestando, porque las copas donde está tu ira serán derramadas. Serán derramadas. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podría entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Esto no les recuerda al monte Sinaí? Cuando la nube del Señor bajaba, había un humo, parecía que Sinaí humeaba y nadie se podía acercar a Sinaí sin morir. Semejante aquí, Dios se está revelando. Ahora, hay una pregunta que tenemos que responder para poder dar una buena interpretación de las 7 copas. La pregunta es esta: hermanos, ¿cuándo ocurren estas 7 copas? Dependiendo de la respuesta que damos a esta pregunta, interpretaremos las copas. Repito. ¿Cuándo se cumplen estas 7 copas? ¿Cuándo comienzan? Depende de la respuesta que demos a esta pregunta, así será nuestra interpretación. O sea,
Esta pregunta es importante porque afectará la forma en la que interpretamos el Apocalipsis, particularmente las 7 copas. Como he argumentado, y lo seguiré haciendo hasta el final, el libro de Apocalipsis no debe interpretarse en forma cronológica. Aunque en nuestra lectura y en la revelación que Juan tuvo, primero fueron los sellos, después las trompetas y después las copas. No obstante, ese orden de revelación que Juan recibió y que nosotros recibimos no habla de la forma cronológica en la que éstas ocurren. Las 7 copas ocurren al mismo tiempo que las 7 trompetas. O en otras palabras, las 7 copas son otra forma de describir las 7 trompetas. O en otras palabras, lo que se narra en las 7 copas es otra forma de narrar lo que se narró en las 7 trompetas. Estos no son sucesos, como dice el dispensacionalismo, y lo corroboré con un comentario que tengo de un dispensacionalista del libro de Apocalipsis. Ellos dicen, las copas ocurren después de las trompetas. Las trompetas ocurren en el tiempo de la gran tribulación, los 3 años y medio de gran tribulación. Las copas son déjenme usar una palabra coloquial, lo ultimito de la gran tribulación. Sin embargo, nosotros afirmamos por la evidencia bíblica que estas copas son una descripción del mismo evento narrado desde otro ángulo. Y hay al menos 4 razones por las que creo esto. En primer lugar, si vemos el capítulo 14, ¿me escucho? ¿Estoy en las bocinas? Ok. Si vemos el capítulo 14, el final del capítulo 14 termina con una siega. Siega que en el Antiguo Testamento era la forma de describir la consumación. Lean conmigo capítulo 14, versículo 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y eso se refiere a juicio fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad es tinieblas, es condenación. O sea, cuando ese lagar se pisa, está hablando de la condenación final. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1700 estadios. Esta es la narración del juicio final. Por lo tanto, el capítulo 15 está narrando otra vez la misma era. No puede estar narrando donde se quedó el capítulo 14, porque en el capítulo 14 no quedó nada. En el capítulo 14 hubo un total juicio. Es la primera razón. Segunda razón, vean conmigo el versículo 1 del capítulo 15. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Esto quiere decir, vean esto, hermanos, creo que esta sección es una de las más claras de Apocalipsis sobre la postura ecléctica. Vean esto. ¿Qué dice el versículo 1? Cuando se derramen estas plagas, se consuma la ira de Dios. Ya vimos que tiene que estar narrando desde el principio, porque el final del 14 fue juicio final. Lo que está narrando aquí es esto.
van a revelarse las copas de la ira, y cuando la séptima copa termine, habrá finalizado la ira de Dios. O sea, del 15 al 16:21 es un nuevo ciclo completo. Ok, otra razón. Las copas y las trompetas son prácticamente idénticas. Su mayor distintivo es la intensidad. Vean las trompetas. Ahí puse una pequeña tabla de trompetas y copas. La primera cayó del cielo a la tierra. La copa se derrama sobre la tierra. La trompeta cae sobre el mar. La copa se derrama sobre el mar. La tercera trompeta cayó sobre la tercer parte de los reos y sobre las fuentes de las aguas. La tercera copa se derrama sobre los ríos, aguas, ríos. La cuarta trompeta cayó sobre el sol. La cuarta copa se derrama sobre el sol. La quinta trompeta se oscurece el sol. En el versículo 5 se habla de gran dolor que dieron los hombres. En la quinta copa se cubrió el sol y había gran dolor. En la sexta trompeta se menciona el río Éufrates, de donde se desata gran calamidad. En la sexta copa se derrama sobre el río Éufrates. En la séptima trompeta es la consumación de todas las cosas. En la séptima copa, la consumación de todas las cosas sucede. ¿Pueden ver? Son los mismos eventos. ¿Cuál es la diferencia entre las copas y las trompetas? Su diferencia está en la intensidad de esta. Si ustedes recordarán, la mayoría de las trompetas decía: hasta tal parte de la tierra fue dañada, tal parte de la sociedad fue dañada, tal parte del sol fue dañado. Las copas dice su totalidad. No están narrando dos eventos distintos, sino el mismo evento narrado de dos ángulos. ¿Y por qué en las trompetas se habla de parcialidad? ¿Y por qué en las copas se habla de plenitud? Ahorita lo vamos a responder. La cuarta evidencia de que el capítulo 16 concluye la sección que comenzó en el capítulo 15 está en el versículo 17. Versículo 17. Apocalipsis 16, 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está, hecho está. Mismas palabras que se van a repetir en Apocalipsis 20 para decir: hecho está, la consumación ha llegado. Así que, hermanos, nuevamente debemos afirmar que estamos ante una sección completa, una nueva sección. Esto nos hace concluir sin temor que la forma de interpretar Apocalipsis que hemos estado llevando es sin duda la más fiel al texto. Y esto, en segundo lugar, nos hace conscientes que aquí estamos ante un ciclo en su plenitud. O sea, si preguntamos, esa es la pregunta por la cual dimos todo este discurso. Si preguntamos, ¿cuándo ocurren el derramamiento de estas copas? ¿Cuándo? Para ser más exacto, ¿cuándo ocurrirá el derramamiento de estas copas? Es menos exacta esa pregunta, ¿no es verdad? Nuestra postura no es futurista. Nuestra postura es que estas copas, a excepción de las dos últimas, comenzaron a ser reveladas y derramadas desde la muerte y resurrección de Cristo, y que seguirán siendo derramadas hasta su segunda venida. Y debido a que el parecido entre las trompetas y las copas es demasiado, no daré toda la explicación que di de las trompetas, más bien resumiré esto de la siguiente forma. La primer copa que se derrama sobre la tierra
es un paralelo con Éxodo capítulo 9. Recuerden, se está narrando un nuevo éxodo. El pueblo está en Egipto, pero está empezando a ser liberado a través de estos juicios. ¿A quién? ¿A quién se hacen los juicios en las copas? Ahorita vamos a ver. El juicio ya no es solo a Egipto, como lo fueron las plagas. El juicio ahora es a todos los que tenían la marca de la bestia, los que no adoraron al Cordero. Esto es un juicio universal. Es un juicio continuo y universal. La segunda copa se vuelve a identificar con el Éxodo. La tercera copa igual. Es cuando se derrama sobre los ríos, juicio, la copa se derrama sobre el mar y sobre los ríos. Igual que en el Éxodo, sangre llena los ríos y ésta se vuelve imbebible. La cuarta copa tiene un paralelo más que con Éxodo, con Ezequiel, donde se derrama sobre el sol, aunque también tenemos un obscurecimiento en el Éxodo. La quinta copa es paralela con Éxodo 10, donde se cubrió el sol de grandes tinieblas. Así que a fin de no repetirme, solo les recuerdo lo siguiente. Las trompetas y las copas son una forma de narrar simbólicamente las diferentes calamidades que vienen sobre el mundo. ¿Quién recuerda alguna de las calamidades que dijimos simbolizaba las trompetas? Por ejemplo, cuando cae una estrella y amarga el agua, explicamos que esa es una forma simbólica de hablar de la hambruna y de la destrucción social que podía venir. También hablamos que algunos de los símbolos de las trompetas es para hablar del tormento espiritual que Dios permite a través de agentes demoníacos que se genere en los corazones de los hombres, temores. Es una forma en la que Dios juzga a las naciones. Así que al ser prácticamente paralelas, son los mismos significados. Los símbolos de estas copas tienen que ver con hambruna, tienen que ver con calamidades naturales, catástrofes naturales, tienen que ver con tormentos espirituales, tienen que ver con guerras, tienen que ver con destrucción social, desorden social. Estas copas, así como las trompetas, no tienen un único evento en su cumplimiento. No debemos ver cuándo se tocó esta trompeta o cuándo se derramó esta copa, en qué año. Recordemos que estos se repiten vez tras vez. La razón de estos juicios son, ustedes pueden leer en el versículo 1, el versículo 2, del capítulo 16, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esa es la razón del juicio. La razón del juicio es la continua idolatría de las naciones, el continuo rechazo del Dios verdadero, el continuo ataque al Dios verdadero. Vean el versículo 6 del mismo capítulo 16. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Pues lo merecen. Por eso cantan los santos. ¿Qué cantan? Señor, grandes y maravillosas son tus obras son justas, tus obras son perfectas. Les das esta retribución debido a que han perseguido a tus santos. Así que las razones por las cuales Dios derrama las trompetas y Dios derrama las copas es porque las naciones permanecen en idolatría, porque las naciones permanecen persiguiendo a la iglesia. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué repetir las mismas plagas en el libro de Apocalipsis? Hermanos, como dice un autor, la diferencia está en que aunque las plagas y las trompetas son los mismos eventos, para algunos las catástrofes son
trompetas, mientras que para otros juicios finales. ¿Qué opinan? Dice William Hendrickson: hermanos, ¿las trompetas y las copas son eventos distintos? No. Es lo que hemos estado argumentando hasta el momento. No. Entonces, ¿por qué se narran dos veces? Porque para algunos, un juicio simplemente queda como una trompeta, mientras que para otros, ese juicio termina como una copa. Una trompeta en el Antiguo Testamento era una forma de avisar el juicio de Dios. Pero ¿para qué se avisaba el juicio de Dios? Para que se apartaran, para que huyeran del juicio de Dios. Esa era la razón de la trompeta. Pero la copa en el Antiguo Testamento es el derramamiento pleno de la ira de Dios para una nación o para una persona donde ya no hay vuelta atrás. Así que los símbolos que se narran aquí en las trompetas y en las copas, que incluyen hambrunas, que incluyen catástrofes naturales, que incluyen luchas espirituales, que incluyen guerras, problemas sociales y demás, todas esas catástrofes son para algunos trompetas. Para algunos esas luchas, esos dolores, debe guiarlos al arrepentimiento. Hermanos, no es lo que escuchamos en las trompetas. Dice, ni aún con todo eso se arrepintieron, sino que se endurecieron más contra el Señor. Ok. Dios en ocasiones manda catástrofes naturales para advertir a los hombres de su idolatría y de cómo persiguen a los santos. Hermanos, recordemos, Apocalipsis debe trastornar la forma en la que interpretamos nuestra realidad. La causa de todas las cosas que suceden en la tierra, en última instancia, son la voluntad de Dios, por medio de la cual a los que deja vivo anima a que se arrepientan, mientras que a los que mueren en esas catástrofes, Dios les derrama su juicio completo. Piénsenlo a la luz de el Éxodo. ¿No es todo el tema aquí detrás de esta visión el Éxodo? Sí, sí lo es. El Éxodo es lo que está detrás. El Éxodo es el lenguaje que está usando Juan para describir estos eventos. Hermanos, dentro del Éxodo, vamos a hacerles preguntas de catequesis. ¿Cuántas plagas hubo? ¿Por qué contestan? 10 plagas. Si nosotros vemos el desarrollo y el derramamiento de estas plagas, ¿para qué debían servir las plagas? ¿Cuántas de las 10, cuántas mataron al faraón? El faraón murió probablemente hasta cuando las aguas se vienen. Vean esto. Pero sin embargo, estoy seguro que cuando los meteoritos, cuando las piedras llenas de fuego caían en la tierra de Egipto, muchos murieron. Decía que muchos murieron. Vean esto. Para algunos, el mismo juicio fue una trompeta, como para Faraón. Faraón, arrepiéntete. Arrepiéntete. Estos juicios son para que te arrepientas, para que veas el poderío y la majestad de Dios, para que veas que hay un Dios vivo, para que veas que Dios está aquí y es dueño de tu vida. Hasta el último juicio fue una trompeta para Faraón, pero para muchos, lo que fue una trompeta para Faraón fue una copa, pues con muchos de esos juicios otros murieron. No hubo más oportunidad. Esa es la diferencia entre las copas y las trompetas.
que cuando en las trompetas se habla de parcialidad, que estas son una forma de anunciar el juicio venidero de Dios para que los hombres se arrepientan, las copas para algunos son su juicio final, o sea, su muerte final. Así que al menos las 4 primeras copas son juicios que terminan con la vida de muchos. Después de haber dado juicios que anunciaban, anunciaban como trompetas, para algunos se vuelven copas que les trae su juicio. Pero pueden ver, son los mismos eventos. El libro de Apocalipsis en las trompetas y en las copas está narrando el mismo evento. Son las mismas calamidades, son las mismas situaciones, narradas de 2 puntos distintos. Para algunos trompetas, para algunos juicios, copas, el final. Ahora, vayamos a las copas, las últimas 2 copas. Versículo 12 del capítulo 16. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviesen preparados el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, pues para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El 7º ángel, no, hasta ahí, sexta copa. El punto de esta copa es el resumen. Déjenme darles el resumen y después desgloso lo que estoy diciendo. El punto de esta copa es que Dios permite que las naciones hagan una revuelta en contra de sus elegidos. Pero en la intensificación de esta revuelta, el Señor resucitado, Jesucristo, llega para defender a su pueblo y rescatarlos de esta gran persecución. ¿Qué está haciendo Juan aquí? Hermanos, yo creo que al final de este panorama van a traer algunas palabras en su mente. Y espero que sí, se graben ciertas palabras. Y aquí es una de ellas otra vez. Juan está utilizando lenguaje antiguo testamentario para describir estos eventos. Cuando se habla de que el río Éufrates se secó, no está hablando de una futura guerra en donde el río Éufrates se va a secar. Actualmente, Irak. Más bien, está usando lenguaje de Isaías capítulo 11, versículo 15, Isaías 44, versículo 27 y 28, en donde se habla de forma simbólica que un río se secaría porque a través de ese río las naciones llegarían. Y es que eso pasó con Babilonia. Eso pasó con Babilonia. Se secó un río y el rey Ciro llegó a destruirla. Así que ese evento en donde Ciro, por medio del río seco, llega para destruir Babilonia, es el mismo lenguaje simbólico que se está usando aquí para decir que aquellos que perseguían o aquellos que no se rindieron a Cristo recibirían aquí es al revés. Aquellos que no se rendían a Cristo caminarían hacia una guerra, caminarían hacia batallar en contra de los santos. Vean esta cita larga de G.K. Beale. Se las puse ahí porque cuando hay citas largas, en ocasiones es difícil seguir al que habla.
Es más fácil escuchar y leer con nuestros propios ojos esta cita larga. Así que acompáñenme porque es muy importante. Dice, nuevamente, estos versículos muestran lo importante que es leer la Biblia cuidadosamente y en contexto. El comentario ha defendido que la visión de Juan toma el relato de la caída histórica de Babilonia, lo vincula retrospectivamente con la derrota de Faraón en el Mar Rojo y la usa tipológicamente para predecir la caída del sistema mundial babilónico de los últimos días. Al mismo tiempo, todos los elementos originales de la destrucción de Babilonia, la misma ciudad, su rey, el río sobre el cual se sentaba y la manera de su caída, se universalizan. O sea, Juan está usando este evento que pasó con Babilonia, que al mismo tiempo Isaías usó tomando simbología de la liberación de Egipto de Israel, y Juan está usando eso para hablar tipológicamente de un cumplimiento universal. Es lo que está tratando de decir, o dijo. No entender esto lleva a muchos comentaristas contemporáneos a aislar a la gente y lugares particulares como la ubicación de la guerra de los últimos días. Hasta el punto, creo que es aquí. Hasta el pueblo de predecir, hasta el punto, ¿verdad? De predecir una reconstrucción de Babilonia. Esto los lleva a algunos comentaristas hasta decir, habría una reconstrucción de Babilonia, que de hecho haría nula las declaraciones proféticas del Antiguo Testamento que afirman que Babilonia sería diezmada por los persas para nunca levantarse como una potencia mundial de nuevo. Lo mismo es verdad acerca de la mención del Armagedón en el versículo 16. Hemos tratado de presentar en el comentario la riqueza de las alusiones bíblicas que apuntan a una referencia universal, pero ¿cuántos han tratado de ubicar Armagedón con un lugar particular, enfocándose en el desarrollo del Israel étnico, y de este modo pierden el punto principal respecto a la naturaleza de la batalla de proporción mundial y pelean entre las fuerzas del enemigo y la iglesia? Dice, en otras palabras, dice G.K. Beale, lo importante de estar conscientes de todo el lenguaje simbólico que Juan usa para poder darle una correcta interpretación a esto. Así que, ¿cuál es mi postura respecto a Armagedón? ¿Cuál es mi postura respecto a Armagedón? Hay dos formas de traducir Armagedón. Puede ser Armagedón o Jarmagedón. La primera significaría Jar, monte de Megido, aunque no hay montes en Megido. Y la otra sería ciudad Armagedón o Irmagedón, que sería ciudad de Megido. La pregunta es, ¿habrá una batalla en este valle? ¿Habrá una futura batalla? En primer lugar, tengamos en claro que esta es la misma batalla de Apocalipsis 11:7. Vayan a Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Es la misma guerra de Apocalipsis 27 también. Apocalipsis 27. ¿No tiene parecido esto cuando dice que el falso profeta, la bestia y el dragón vendrían a engañar las naciones y las reunirían para una batalla? ¿No es tan parecido que como Apocalipsis 27? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Están describiendo los mismos con lenguaje distinto. ¿Cuál es entonces mi postura? Bueno, antes de dar mi postura, déjenme dar las otras posturas para que se pueda diferenciar bien lo que creo. El dispensacionalismo enseña que habrá una guerra futura. Es más, ellos dicen que Armagedón esa ocurre, déjenme acuerdo bien, esa ocurre
inmediatamente en la segunda venida de Cristo. O sea, las naciones se juntan para pelear en contra de el pueblo de Dios e inmediatamente viene Cristo, según me acuerdo, pisa el monte de los olivos y destruye a todas las naciones. Y después habría la guerra de Gog y Magog. ¿Por qué? Porque después de la segunda venida de Cristo empezaría el milenio y después del milenio habría la guerra en contra de Gog y Magog. Entonces ellos creen que habrá dos guerras futuras, distintas, contra el pueblo de Dios. Existe otra postura que niega cualquier guerra futura, porque identifican esto con la destrucción de Jerusalén. Pero es imposible, porque Apocalipsis fue escrito después de la destrucción de Jerusalén. Y hay otros, algunos de nuestra propia postura, de la postura ecléctica. Y si no saben qué es la postura ecléctica, tendrían que ir a los sistemas de interpretación que dimos hace tiempo. La postura ecléctica y dicen, no, en realidad esto es una forma de describir las guerras que siempre va a haber en contra del pueblo de Dios, pero no habrá ninguna guerra mundial. ¿Cuál es su postura? En contra del dispensacionalismo tenemos que decir que tanto el lenguaje del río de Éufrates secándose como el nombre de Armagedón simplemente se está hablando aquí de una realidad simbólica. No habrá una guerra en Megiddo. Esa es mi postura. No habrá una guerra en Megiddo. ¿Por qué se habla entonces de Megiddo? Hermanos, si ustedes ya están siguiendo con nosotros la lectura como iglesia, ya vamos en 2 de Samuel, pero esto quiere decir entonces que pasamos por Jueces. ¿Y qué hay en Jueces? Bueno, está una valiente mujer animando a un no valiente hombre a ir a pelear en contra de un ejército. ¿Se acuerdan del nombre de ella? Débora se llamaba. Y el hombre era Barak. Y le dice, no, de hecho, si yo voy contigo, porque él no quería ir solo, si yo voy contigo, Dios no tomará honra de esto y tú no tendrás honra en esto. Pero el punto es este. En el versículo 19 del capítulo 5 de Jueces, vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. ¿Qué está haciendo Juan? Juan está tomando un evento en donde un pueblo débil, insignificante, con un profeta un tanto cobarde, está ganando la victoria en contra de sus enemigos. ¿Cómo? No porque el pueblo era poderoso y su juez poderoso, como Sansón, que derrumbó las columnas en contra de los filisteos, sino de un Dios que en medio de la debilidad de Barak y del pueblo los vence. Eso es el lenguaje que está tomando Juan. De un pueblo que es perseguido, de un pueblo débil que es perseguido, pero que al final será rescatado y vencerá, porque de la misma forma que con Barak Dios les dio la victoria, así también con ellos. Así que en contra del dispensacionalismo no creemos en una futura guerra en Megiddo. Este es lenguaje simbólico. Babilonia no se volverá a reconstruir. El Éufrates no se va a secar. En contra del preterismo, decimos que esto no se cumplió en el año 70, porque como he dicho, Apocalipsis se escribió hasta el año 90. En contra de aquellos que dicen que esto es simplemente algo cíclico, yo digo, es verdad que lo que se describe en la sexta copa es algo que está ocurriendo frecuentemente. ¿Qué es? ¿Cuál es el símbolo de esto, hermanos? ¿Cuál es el símbolo? Los pueblos siendo engañados por la bestia para atacar la iglesia. Ese es su juicio.
Dios les manda un espíritu de estupor para que no vean, para que no oigan. Dios les da lo que quieren, el engaño de su corazón. Ese es el juicio. Y eso ocurre desde la muerte y resurrección de Cristo hasta la segunda venida. Sin embargo, aunque creo como el eclecticismo, estoy de acuerdo con otros eclécticos que han dicho, como algunos de Westminster, que aunque esto es algo que se repite, es verdad que al final de la era de la historia de la iglesia habrá un incremento. No es una guerra mundial. ¿Por qué, hermanos? A ver, ¿por qué no es una guerra mundial? Porque nunca habrá una nación cristiana como tal. Los cristianos siempre estarán dispersos entre todas las naciones. ¿Cómo va a haber una guerra mundial por los nación contra nación? ¿Cómo? Si todas las naciones, en todas las naciones hay cristianos. No, más bien, la persecución que la iglesia siempre sufre por el engaño con el que Dios juzga a las naciones es algo que va a ocurrir siempre. Sin embargo, esta sexta copa no solo nos habla de algo que se repite siempre, sino de una intensificación al final de los días, una intensificación. Hermanos, miren este paréntesis. Hemos hablado hoy de mucho de paréntesis. Vamos a otro y ya los voy a dejar hoy con los paréntesis, pero vean conmigo el versículo 15. Esto me recuerda mucho a la forma en la que el Señor habló en Mateo 24. ¿Qué les dijo en Mateo 24? Prepárense porque va a venir persecución, ¿no es verdad? Prepárense, judíos, porque va a venir la persecución con Tito. Pero prepárense ustedes, cristianos, o los que siguen de los después de la destrucción, porque no va a parar la persecución. Va a seguir viniendo. Ok. ¿Qué les dijo? Estad atentos porque yo vengo como ladrón en la noche. Yo creo que Juan está usando ese mismo lenguaje en el versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En medio de esta descripción de que Dios juzga a las naciones, permitiéndoles el engaño para que persigan la iglesia, y al final de los días permitiendo el incremento de este engaño, lo que produciría una intensificación de persecución en contra de la iglesia, en medio de esa revelación se dice a la iglesia: he aquí vengo pronto, he aquí, resiste, espera, soporta. No te halles desnudo, no te halles vencido por lo malo, no te halles cediendo al sistema económico, no te halles cediendo a Babilonia, no te halles cediendo a la prostitución de la religión, no te halles cediendo a la mundanalidad, no te halles cediendo a las 7 cosas que atribulaban la iglesia temprana. Persevera, mantente santo, mantente justo, hermanos. Esto es algo que debemos tener en mente cuando se nos revelan las 7 copas, y más esta última que nos acerca al final, porque aunque nos narra algo que ocurre siempre, nos habla de la intensificación. ¿Cómo debe permanecer la iglesia? La iglesia debe permanecer santa. Salid del medio de ella, pueblo mío, dice el Señor. Hermanos, no es tan fácil enredarnos en los negocios de esta vida, y no hablo del trabajo. Hablo de la forma que Timoteo habla. Los negocios se refiere a esas cosas en esta vida que quitan nuestros ojos de las cosas espirituales. No es fácil enredarnos en la mundanalidad. No es fácil olvidarnos de la guerra en la que estamos. No es fácil empezar a ceder espiritualmente a diferentes cosas que antes no cedíamos. Este texto nos dice: de diversas formas vendrá la persecución. No cedas, mantente firme. Ok, cerremos con la séptima copa. ¿Qué tenemos en la séptima copa? El fin. El fin. Aquellos que están entre nosotros que
no están en Cristo. Creo que Dios les ha dado la oportunidad de escuchar hasta este momento 3 veces, y con esta sería la 4ª vez, el juicio de Dios. El juicio de Dios del cual ustedes también serían objeto si no se arrepienten. Así que presten atención por si quizá hoy Dios tenga misericordia de sus corazones. El 7º ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos. ¿No es el mismo lenguaje del versículo del capítulo 6 de Apocalipsis? Miré cuando se abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y sobre el sol se puso negro como tela de silicio, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El fin. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y la ciudad y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Que se está narrando aquí el juicio final es evidente por el lenguaje que se usa de hecho está. Es el mismo lenguaje que se usa en Apocalipsis 11:13. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios. El segundo ay pasó, el tercero aquí está pronto. Pero vayan a Apocalipsis 20. Perdí este texto. Es 21:6. Es el mismo lenguaje que se usa para hablar de los cielos nuevos y la tierra nueva. Leamos desde el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Vean esto, hermanos. La misma palabra, hecho está, para hablar de la consumación de las cosas. Pero en Apocalipsis, siendo una forma de hablar del juicio de Dios sobre las naciones, mientras que Apocalipsis 21 es una forma de hablar de la consolación que viene para el pueblo de Dios. Mismos ciclos, diferentes objetos, diferentes enfoques. Recordemos que la gran Babilonia que será juzgada aquí, ¿qué es la gran Babilonia? Lo veremos con más detalle la próxima ocasión. Capítulo 17 y 18. Pero la gran Babilonia, solo para dejar claro, no se refiere a una ciudad. La gran Babilonia se refiere a los hombres que decidieron no someterse a la soberanía y dominio del Cordero. En otras palabras,
La Gran Babilonia no es una ciudad. La Gran Babilonia es todo aquel que está aquí o que no está aquí, que sigue sin someterse a la soberanía del Cordero. Solo hay una forma de estar libre de la ira del Cordero, y es someterse a la cruz del Cordero, con fe y arrepentimiento. Hermanos, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y que seamos animados a ser guardados en santidad, tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. El Señor viene por su iglesia, y hermanos, el Señor viene pronto por su iglesia, porque las copas han comenzado a derramarse. El Señor viene pronto, las copas están en operación. Él viene como ladrón en la noche por su iglesia. Que esto nos mantenga puros y que esto nos mantenga gozosos de esperar la preciosa venida de nuestro Salvador, en donde escucharemos: hecho está, para recibir consolación eternamente. Mientras trabajemos en la obra del Señor, hermanos. Amén.